noviembre, Día de la Militancia Peronista. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí estamos? Bien ahí, ahora sí estamos en vivo. Un nuevo programa del Stream de Rosas, el programa del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de 3 de febrero, tras 200, casi 250 años que se fue el brigadier, ¿o es mucho la cuenta que estoy haciendo? Es mucho, ¿no? Todavía estamos en 2025. Claro, sí. A ver. Y siempre está, además. Y siempre está. Mirá, te está custodiando, Pablo. Mirá quién tenés. Ah, Bueno, el episodio número 3 hoy es en conmemoración al Día del Militante, al día del regreso del general Perón, el día que se rompe el mito del no retorno. El pueblo argentino tenía sus dos figuras que habían fallecido lejos de nuestras tierras, puede ser el ejemplo de San Martín, que hay un regreso impedido por Lavalle, ¿es? Que le impide el regreso a San Martín, ¿o es Rivadavia? Rivadavia. Y el general, bueno, el brigadier Rosas, que muere en Inglaterra. Perón rompe ese mito del no retorno y tenemos que conversar sobre eso un día como hoy, que no nos acompaña el flaco Bertozzi, nuestro gran docente, pero lo tenemos a Pablo Hernández y a Adrián Nordwin, que le decimos Peje. Estos son dos grandes compañeros. Bueno, Pablo, ensayista, periodista, enorme escritor, nuestro también gran docente, amigo. ¿Lomense se dice? en este momento sí. Yo en rigor nací en el Hospital Rivadavia, en Palermo. En 1952 el ministro era Carrillo y la salud importante era la salud pública. Por eso uno nacía en esos lugares. Viví en Villa Pueyrredón y anduve por muchos lados, porque yo soy muy de Moreno, donde pasaba los meses de vacaciones en el chalet de mi abuelo. Vivía en Formosa, donde ocupé incluso cargos en distintas oportunidades. Me gusta mucho un nómade. Distintos lugares de la patria. Bueno, y el Peje, que creo que acá, compañero, que llega un momento muy importante ahora, en términos de revisionismo histórico, si se quiere, y en términos actuales, él como compañero del movimiento obrero organizado, de un gremio confederado. En términos de revisionismo histórico es muy importante que él esté acá para que conversemos sobre el rol también que ha tenido el movimiento obrero para el regreso de Perón en ese momento. Invisibilizado quizás, siempre se habla de que la gran juventud maravillosa trajo a Perón y fue muchísimo más amplio eso. Así que está bueno que un compañero, un cuadro del movimiento obrero esté acá con nosotros para conversarlo. Bueno, yo la verdad que para mí es un placer. Yo básicamente vine a escucharlo a Pablo, porque me gusta aprender a dónde voy. Este lugar es hermoso y todo lugar que convoque la figura de Rosa, yo creo que nosotros tenemos que estar... Acércase al micrófono. Ahí estamos. Nosotros tenemos que estar consustanciados con la idea de recuperar el movimiento nacional, y bueno, yo modestamente lo intentamos hacer desde UPCN, la Unión Personal Civil de la Nación, que es donde prodigamos nuestros esfuerzos todos los días. Donde nos toca estar, donde elegimos estar, y bueno, tiempos de reforma laboral que se avecinan, así que también está bueno que conversemos. No sobre eso puntualmente, pero siempre está bueno que haya un compañero del movimiento obrero en estas mesas para conversar. Dos compañeros, porque vos también sos parte de eso. Bueno, me hago cargo, claro que sí. Orgulloso, muy orgulloso. También el Peje, lo quiero agradecer en cámara, es una persona que lee siempre todas mis notas y eso a mí me hace muy bien. Y me corrige, me opina, así que también muy agradecido. No hay mucho para corregir, digamos. No, siempre está muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Voy a leer un poema. Poemas de la militancia de Roberto Coco Zurra, por favor. Muy recomendado, editado por Fabro. Todos los poemas de la militancia, los mejores, se encuentran aquí. Terminado el poema, quien quiera agarra el guante y empieza a hablar del 17 de noviembre de 1972. ¿Estamos bien? Perfecto. Largamos. Dale. Perón vuelve, dedicado a Ana Piaggio y a Miguel Ríos. Hoy vuelve el general, salgamos al camino, a esperarlo, que vuelve, cumpliendo su destino. Hoy vuelve el general, arriba compañero, madruguemos los sueños, salgamos al sendero. Ha derrotado al tiempo, demostrándole a algunos lo inútil del decreto 4161. Regresa derrotando las trampas del olvido, las mentiras impunes y el odio repetido.
Hoy vuelve, solamente, si queremos que vuelva, a refundar la patria en medio de esta selva. Hoy vuelve victorioso, invicto sin derrotas, a insistir que la patria son nuestros compatriotas. A mostrarles a tantos y a tantas dirigentes que meterse en política no es dejar de ser gente. Que ocupe cada uno su espacio necesario, patriota, compañero, fraterno, solidario. Vayamos a esperarlo, desarmados los odios, solo los que murieron ocupando los podios. Con Eva capitana, con Eva compañera, la Evita que sabemos, la Evita verdadera. Con ella enamorada, regresa el general. Vuelve para quedarse, para bien, para mal. Para tantos millones que viven esperando y aquellos que derivan sin fe, camaloteando. Y presienten que acaso nuestra patria querida no es la que ofrece pasaportes de ida, y trabajo basura, y cultura importada, y victoria sin vuelo, voto, discurso y nada. Vuelve a cobrar las cuentas de los que nos vendieron y apaguen su culpa los que se enriquecieron, rifando nuestros sueños, enfermos de arrogancia, cambiando por monedas la noble militancia. Y hacen patria, copiando modelos extranjeros, aplaudiendo traidores, promoviendo logreros. Hoy vuelve el general, ya no tiene en sus manos de empuñar la justicia y abrazar al hermano. Sus manos, compañeros, han de volver el día en que unidos alcemos tu mirada y la mía, hacia un cielo de luchas, de amor y lealtad, para poder decirle, unidos de verdad. Volvimos y aquí estamos, con fuerza misional, nuevamente dispuestos, presente general. Qué grande Coco, ¿eh? Coco bien. es gran poeta. ¿No, Pablo? Qué jugador. Gran poeta, gran militante, gran funcionario, un director de cultura de lujo que ha tenido 3 de febrero, por ejemplo. Y claro, ¿cómo no va a estar entusiasmado con la cultura si está entusiasmado con la patria, con los compatriotas, con la poesía? Y en este caso, convocando un día excepcional, porque no es solamente el día del retorno de Perón. Simbólicamente hay muchos retornos que confluyen ese día. San Martín, amenazado de muerte por Rivadavia, quiso volver acá. Cuando llega, estaba hace momentos, para decirlo simbólicamente, que había sido fusilado Dorrego por Lavalle, así que retorna a Europa. Juan Manuel de Rosas, una vez que es derrocado, es condenado y va exilado a Europa, a Gran Bretaña en su caso. Y él deja en su testamento que no quiere volver a la Argentina hasta que no se revea la condena, y recién en 1973 se revé esa condena. Perón estaba en el exilio, condenado por las cosas más absurdas. Sí, sí. Cuando regresa Perón está condenado, le embargaron los sueldos. Le negaron el grado militar. Claro. Es una constante en la historia argentina que a los gobernadores populares, a los presidentes o a las presidentas populares sean perseguidas por la reacción. Y cuanto más han hecho por la patria, más perseguidos son. Por eso con Perón, de alguna manera, aunque ya físicamente, digamos, sus restos están en la catedral, vuelve en su plenitud el general San Martín, pero vuelve Juan Manuel de Rosas. ¿Qué nos está demostrando todo eso? Y eso se logra ese 17 de noviembre, que se podía triunfar. No era solo derrotas en la Argentina. Aunque demoraran años, aunque demoraran décadas, se podía triunfar, siendo leales al pueblo y siendo leales a la patria. Desde un punto de vista historiográfico, ese 17 de noviembre significa todos esos retornos. Después está lo que tiene que ver con la fecha estrictamente así, el regreso de Perón. Y los protagonistas de ese regreso, que fuimos millones. ¿Vos estuviste ahí ese día? Tuve la suerte de estar ese día. No sé si interesará, pero siempre es un testimonio la experiencia personal. No, contá, ¿cómo no?
Yo militaba en aquellos tiempos en una unidad básica que se llamaba Coronel Cortines. Tenía el nombre de uno de los militares fusilados por la dictadura de Aramburu y Rojas en 1956. ¿En José León Suárez? En el caso de Cortines, en Campo de Mayo. En Campo de Mayo. Es decir, porque hubo fusilamientos en José León Suárez, en Campo de Mayo, en la comisaría de Lanús y en La Plata. Claro. Y 27 muertos en total. Cuando estaba militando en esa unidad básica, ahí había algunos personajes interesantes, entre ellos una persona mayor, yo estoy hablando que yo tenía 20 años, Juan Jiménez Domínguez. Juan Jiménez Domínguez nos enteramos mucho después, porque como todo buen peronista era callado y no contaba ciertas cosas. Él era uno de los que Evita le dictó parte del libro Mi Mensaje. Ah, Nada sí. menos. Nada menos. Y ahí era un hombre más, un peronista más. Entre los jóvenes estaba Luis Esquiavo, en esa unidad básica. Y bueno, junto con otros sectores, concretamente había algunos chicos y chicas cercanos a Guardia de Hierro, que no eran de esa unidad básica, pero en el micro fuimos todos juntos. Y estuvimos ahí muy tempranito, a las 6 de la mañana para salir. Habíamos pasado la noche en velas, yendo y viniendo para ver qué ocurría. Y bueno, salimos, por supuesto no pudimos llegar. ¿Por dónde fuiste? Llegamos hasta, es decir, cruzando General Paz y tratando de ir por el camino de cintura. Pero bueno, los gases lo impidieron, llovía y hubo que volverse. Y en rigor, la llegada de Perón la vimos ya en casa, en la casa de un compañero, en rigor varios, por televisión. Y ahí vemos la escena maravillosa que normalmente será recortada. Es decir, esa foto tremenda, que es mucho más amplio que la que se reduce. Porque por distintos motivos a la gente le gusta cortar las fotos. Acordate del micrófono, Pablo, por favor. Y las fotos hay que verla completa. La foto del paraguas, decía. Ahí está el general Perón, por supuesto. Está José Ignacio Rucci. Se lo nota feliz a Rucci por el retorno de Perón. Y se lo nota en cierta forma paternal de su líder, porque lo está cubriendo con el paraguas. Pero no está solamente Rucci. A su lado está Juan Manuel Abal Medina, el último secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, con una cara seria y reconcentrada. Le preguntaron algo después que estaba pensando en ese momento. Y estaba pensando en su hermano. Sí, figura en el libro de él. Digamos. Figura en el Fernando. libro de él. Y estaba también Héctor Cámpora. Y estaba también Isabel. En rigor, los que estaban ahí eran representantes de todos. Representantes de lo que quisieron durante décadas que el general volviera. Y cuando digo décadas, son 18 años, no es un ratito. Porque estaba con Rucci la clase trabajadora, no solo la clase obrera. Perón decía, los únicos hombres que valen son los que trabajan. Uh-huh. Y entonces estaba representando a todos los trabajadores, por supuesto, la clase obrera y el movimiento sindical como columna vertebral del movimiento. De alguna manera, Juan Manuel representaba a los jóvenes, a todos los jóvenes. Desde el Darwin Pasaponte inicial, asesinado el 17 de octubre del 45. Frente al diario Crítica, ¿no? Frente al diario Crítica, hasta los que habían caído en la resistencia, en el plan Conintes, en los últimos años de lucha antes del 72. ¿Mate, Pablo? Bueno, era una cosa muy importante todo eso. Pero además había otra cosa que estaba representado también en ese momento. Había sido muy dura la represión, pero no solo con los fusilamientos, no solo con el Conintes. La represión social había sido muy dura. Ser peronista era una cosa despectiva. Ahora se dicen algunas cosas que parecen nuevas, son viejas.
En el 65, 66, 67, yo cursé mis 3 primeros años del secundario. Ya en cuarto y quinto no estaba la materia que voy a nombrar. Pero en primero, segundo y tercer año estaba educación democrática. En parte durante el gobierno de Ilia. Subió al gobierno con el peronismo proscripto, con Perón exiliado. Musi, Retamán y Méndez son algunos de los asesinados en la época de Ilia. Luego estaba... Ilia, quien impide un regreso de Perón, valga la En aclaración. 1964. En Y diciembre que años de 64. después es dependido de alguna manera como una suerte de paladín del Estado de Derecho cuando había asumido un gobierno con una proscripción de la mayoría, ¿no? Padre de la democracia, lo llamaban Claro, algunos. o abuelo de la democracia, Eh, hijo de varios padres. Digamos. Después estuvo también Juan Carlos Onganía, con las distintas represiones. Bueno, en los 3 años, y cito los 2 gobiernos porque la materia era la misma, lo que se enseñaba en ese colegio era una materia que se llamaba Educación Democrática. Y ahí tenía un profesor Maistegui, por ejemplo, que nos decía que la justicia social era una aberración. ¿Ese Maistegui, Pablo, era el de Maistegui Sábato, el que después vimos en el secundario años después? No, porque el de Maistegui Sábato me parece que era de otra materia, pero no me acuerdo bien. Pero este era un Maistegui que era Era la misma banda, digamos. un personaje estrafalario, ¿no? Y hacía una prédica absolutamente antiperonista en sus clases, pero además de diciendo eso, ¿no? Que la justicia social era una aberración. Bueno, algo que se ha puesto de moda en este momento, por lo menos entre los funcionarios del gobierno y los intelectuales ensobrados de la televisión. Entonces, en rigor, ¿qué es lo que se logra el 17 de noviembre? Es el rescate de esos 18 años de lucha. Y eso me parece fundamental. Me parece fundamental porque viene un Perón, además, dispuesto a unir a los argentinos y hacerlo en forma concreta. Y hay que empezar a hacer los reconocimientos ahí. Porque hay otra persona fundamental en ese momento, que es Ricardo Balbín. Ricardo Balbín, que había sido una persona que había estado presa incluso durante el peronismo. En su momento incluso había tenido alguna reunión. Recuerda el micrófono, Pablo. Con por Perón, en los primeros tiempos. Félix Luna cuenta este detalle. Pero después prefirió Balbín, en vez de seguir ahí, juntarse y aglutinar a los antiperonistas durante esa primera década. Y bueno, pasados esos años y pasados los años de represión social, de alguna manera Balbín estaba ayudando a que la sociedad permitiera que volvieran a convivir todos los argentinos. Y entonces también hay que rescatar ese tipo de figuras, ¿no? ¿Ya habían sucedido las reuniones en Nino? Todavía no se habían dado, siguieron unos días después. Ok. Y la cosa maravillosa, que fue criticada, pero demuestra un gran coraje, cuando él salta la pared para poder entrar a la casa de Gaspar Campos. Y durante la dictadura de Videla, Martínez de Oz, Arriendegui, se lo criticaba por eso, ¿no? Cuando en rigor había sido un esfuerzo para la unión de los argentinos, esa reunión. Esa generosidad de Perón en convocar a los que lo habían combatido tan duramente y esa generosidad de Balbín de aceptar esa propuesta de unir a los argentinos, cada cual con su idea, cada cual con su militancia, pero uniendo a los argentinos. Bueno, no quiero monopolizar la charla, así que yo me quedaría por ahora con esa imagen y después, si te parece, nos vamos un poquitito al 18 de noviembre. Bueno, Peje, tome la palabra. No, me he enganchado escuchándolo a Pablo, ahora que hablabas de 18, de los 18 años, ¿no? O sea, cómo el tiempo... Recién, cuando veníamos para acá, venía escuchando a Nero Dolina haciendo una reflexión acerca del tiempo. El tiempo pareciera que fuera una ficción, es una cosa muy concreta. Y sin embargo, 18 años en ese momento no son los 18 años que hoy podemos percibir. Quiero decir, vivimos en una época donde hay una cuestión de inmediatez, ¿no? de rapidez continua, de que todo tiene que ser ya. Tenemos menos paciencia, inclusive, para leer, para escuchar. Y sin embargo,
en esa época donde el tiempo parecía que se percibía más despacio, el pueblo estuvo 18 años esperando la vuelta de Perón. Digamos, y esperando la vuelta de Perón con 18 años que, insisto, parecen ser, o por lo menos el tiempo parece que corría más despacio porque no tenía ni contacto físico con su conductor. Está la famosa épica de las grabaciones, digamos, que se iban Las las cintas con la palabra de general, que se iban reproduciendo en términos clandestinos. Y yo creo que eso no termina de explicar el milagro de una fidelidad y de un amor que durante tanto tiempo, y con una percepción del tiempo mucho mayor que las de hoy, digamos, se sostuvo. Y al mismo tiempo creo que eso también es lo que de alguna manera, en su infinita inteligencia, el general aquilató como un capital que podía poner a disposición de gente como Balbín, por ejemplo, que lo había combatido, y sin embargo, cuando el tipo vuelve, abre la mano inclusive a aquellos que en forma confesa habían dicho que lo habían querido asesinar. Entonces, me parece que la vuelta de Perón implica no solamente un homenaje al pueblo que lo esperó tanto y que peleó en forma cotidiana para que eso se diera, sino también a una generosidad y una amplitud de miras que bien podría ser hoy un faro para pensar un futuro, ¿no? O sea, cómo el general fue capaz de armar esa hora de los pueblos, esas convocatorias, digamos, a mucha gente que no solamente no era peronista, sino que aparte él lo había combatido en forma militante, ¿no? Hoy hablamos del Día de la Militancia. Y así todo, el tipo siente y propugna que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y lo hace sobre la base de la memoria. Y lo hace sobre la base de la memoria porque evidentemente lo que impulsó esa generosidad no solamente eran las capacidades personales de general, que eran indiscutibles, sino la conciencia del amor que el pueblo había tenido durante mucho tiempo, y que el pueblo lo que necesitaba era paz y desarrollo. Y me parece que ese es el legado que el general deja cuando lamentablemente nos abandona en este plano, digamos, y que creo que eso es lo que hoy habría que recordar y tratar de poner en marcha. Obviamente no tenemos un conductor de las calidad estratégica, personal y del fundamento del movimiento como era general, pero creo que hay que tratar de apoyarse en ese tipo de cuestiones, sobre todo a la hora de ver cuestiones tan mezquinas en esta actualidad, donde no solamente, como vos bien decías, hay cuestiones insultantes acerca del movimiento nacional que no son nuevas, pero también hay mezquinidades propias que tampoco son nuevas, y sin embargo el general nos sigue enseñando que hay que sobrevolar ese tipo de cosas. Eso que la patria está primero. Obviamente. Me parece que eso es una cuestión que en ese marco, en esos 18 años, quedó muy claro. No se podía llevar adelante, nuestro país no podía salir adelante sin la presencia de un conductor indiscutido, o mejor dicho, de un conductor discutido que tuvo la grandeza de sentar a discutir a aquellos que lo discutían. Me parece que, sigue siendo un ejemplo de construcción en las diferencias. Y la verdad que hace mucha falta eso hoy. Fueron 18 años tremendos, porque hubo represión social, hubo represión física, pero hubo también traiciones a Perón. Totalmente. En aquel tiempo. Amplíe, como le dicen en la facultad. Amplíe. Desarrolle. Hernández. Claro, porque siempre el pueblo fue leal a Perón. Es decir, estaban los 3 años previos al 45, donde el peronismo que hoy no existía, sin embargo hace las mejores leyes que siguen vigentes hasta ahora, cuando estaba el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Estaban las obras impresionantes de los 10 años de gobierno. Estaba la ayuda social de Evita, llegando donde no llegaba la justicia social. Estaba toda esa memoria. Nadie leía a lo mejor la comunidad organizada en los sectores más populares, pero todos escuchaban los discursos de Perón.
y ahí estaba la comunidad organizada, traducida a lenguaje sencillo y a lo que había que hacer. Después viene el 55, vienen esos 18 años, donde algunos empiezan a apurarse. Y está la primera CGT, la que estaba en el gobierno, cuando cae Perón, y que deciden hablar con Lonardi. Y hasta que viene Aramburu y recién ahí empiezan a surgir otros hombres en la CGT. Por ejemplo, ese peticito de Bigotes, que en el 57 es el que levanta la mano para que se vayan creando las 62 organizaciones. En el Congreso Normalizador. Está la foto y todo, se llamaba José Ignacio Rucci. Está la anécdota en el libro de la biografía de Veraza, que dice que le preguntan a Rucci, ¿por qué 62? Y me puso a contar cuántos gremios peronistas éramos 62, y claro. Y el otro eran los 32 gremios democráticos, Claro. que eran los gorilas. Y bueno, ahí tenemos un hombre que es leal desde siempre, pero también tenemos en esos 18 años de historia aquel que dijo hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Y ese señor se llamaba Augusto Timoteo Bandor. Luego se arrepentiría de esa frase y por supuesto, como era Perón de amplio, nuevamente lo recibiría. Pero bueno, si uno lee, por ejemplo, el libro de Juan Manuel Abal Medina que citábamos antes, Conocer a Perón. Conocer a Perón, él dice que los que se jugaron enteros por el retorno fueron José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel. Estamos hablando de los dirigentes de primer nivel, ¿no? Sí. Después, por supuesto, hubo también muchísimos. Pero bueno, esa es la historia del peronismo y del retorno. Es la historia de distintas estrategias. Apoyar a Frondizi, después, en determinado momento, pero lo hizo de una forma muy divertida, ¿no? Así como le organizamos una victoria, después hubo que organizarle una derrota. Y bueno, se vieron distintas etapas. Los gobiernos directamente militares, Onganía, Leviston, Lanusse queriéndolo coimear a Perón, como si para Perón la plata significara algo. Un hombre que conocía la gloria, que conocía la felicidad de ser querido por su pueblo, pensaba que devolviéndole los sueldos de general que no le habían pagado, eso iba a influenciar. A Perón le habían secuestrado el cadáver de su mujer. Totalmente. Estuvo hasta Siempre pedido por Rucci. Rucci lo pidió en todo momento, en toda reunión. Y recién en 1971 se pudo recuperar el cadáver Evita que estaba en Italia, en un cementerio de Italia. Bueno, son cosas terribles. Y sin embargo el general Perón sabía que había que pasar por sobre todo eso y convocar a la unión de los argentinos. De todos, es imposible la unión de todos. Voy a citar a un dirigente radical que supo ser un buen periodista en su momento, Rodolfo Terraño, que decía no se puede estar con todos, pero sí con las mayorías. Vamos al caso concreto de Perón. ¿Cuáles eran las mayorías para Perón en 1972 y 73? Con números lo clarificamos. El 85% de la Argentina. ¿Quiénes integraban ese 85%? Gran parte del peronismo. Había sacado el 50% en la primera elección, cuando Perón no era candidato todavía. Después estaba el radicalismo. Después estaba Allende y Sueldo, con la UCRI, con la democracia cristiana. Unión Cívica Radical Intransigente. Claro. Y otros sectores más minoritarios. Todos esos sumados sacaron el 85% de los votos. El 15% de afuera, ¿quién quedaba? La nueva fuerza de Álvaro Sogaray y Julio Chamillo, que era el candidato, Francisco Manrique. El Partido Federal del Partido Federal. Claro, que había entregado al general Valle una vez que le prometió que no lo iban a fusilar, lo fusilaron. Manrique es el mismo que después fue funcionario. De Alejandro Agustín Lanusse. ¿Y Alfonsín después no? No. ¿Manrique es el creador del PRODE? Francisco Paco Manrique. Es el creador del PRODE. El creador del PRODE, está ahí. Y también un personaje pintoresco, el brigadier Ezequiel Martínez, el candidato, el presidente joven, le decían, que era un brigadier que había puesto Lanusse para tener también su representación. Bueno, ese 15% quedaba fuera.
el otro 85% no eran todos peronistas, pero era la Argentina que podía convivir e ir para adelante. Bueno, hay que recuperar otra vez ahora, lograr por lo menos ese 85%. No van a poder ser todos, ¿eh? Los que consideran que está bien negarle las pensiones a los discapacitados, los que consideran que está bien apalear a los jubilados, los que consideran que está bien no dar los medicamentos gratuitos para los que tienen cánceres, bueno, esos no van a estar nunca adentro. Esos tienen que ser el 15%. Pero el 85% restante tenemos que lograr que nuevamente vuelvan a convivir. Tenemos para eso que hacer una cosa que es la que hizo Perón, seguir su ejemplo. Pocas personas fueron tan maltratadas como el general Perón. Repito, hasta el cadáver de su esposa lo robaron. Y él dijo, bueno, hay que seguir para adelante y sumar y convencer y convivir. Y ahora hay que hacer lo mismo que hicimos. Cuento, por una edad yo viví esos 18 años de proscripciones. Es decir, como dice el Coco Zurra, también fuimos grasitas de Vita, porque nacimos los dos en el 52, así que por 3 años fuimos grasitas de Vita. Pero después ya vinieron todos los gobiernos dictatoriales o pseudo-democráticos. ¿Y qué hacíamos nosotros, además de seguir siendo fieles a Perón? Vivíamos, tomábamos la comunión, festejábamos los cumpleaños, íbamos a la cancha, íbamos a bailar. ¿Hincha de qué, Pablo? ¿Yo? Sí. Del Club Atlético Atlanta. De Atlanta, Pablo. Bohemio. Mirá. Desde siempre. Quedaron afuera ahora hace poquito, pero bueno, nos lo dejamos Siempre pasar. quedamos afuera. Es una tradición de los últimos años. Después te cuento por qué somos de Atlanta. Creo que lo has contado, Claro. sí. Bueno, ¿qué hacíamos con eso? Se decían las mismas barbaridades que se dicen hoy. La gente del común. Ser peronista era ser una cosa menor. Y eso nos decían los vecinos, nos lo decían. ¿Y cuál era la táctica que me enseñó mi vieja y ella llevaba adelante? Mi vieja había estado en el 17 de octubre del 45, el 1 de veras, había estado ella en la plaza. ¿Qué había que hacer? Y había que hacer lo que hacía Loche, esquivar el golpe simplemente. No era mala gente la que decía eso. Algunos sí eran terribles y perversos y fusilaban, pero la gente del común que lo decía, y le habían hecho la cabeza con ese tipo de cosas. Claro. Y entonces, gente que era un vecino excelente, que acompañaba en todo, y bueno, ya se irían convenciendo de a poco. No para hacerse peronistas, insisto, no todos, pero para integrar ese 85% que permitió el regreso de Perón, que permitió que se juntaran en la confitería Nino los representantes de los más distintos partidos, algunos mayoritarios, otros más o menos y otros minúsculos. Pero bueno, me parece que este camino es el que hay que llevar ahora adelante. Tener en claro cuáles son las cosas, pero convivir. Tratar de convencer y saber que hay gente que es irrescatable. Las dos cosas son simultáneas. Y saber que hay que hacer a veces una cosa, a veces hay que hacer otra. A veces hay que hacer huelgas, a veces hay que ir a tomar la calle, a veces hay que ir a la plaza, a veces hay que conversar con el vecino, a veces hay que dejar pasar el golpe. A lo Loche, dejar pasar el golpe siempre. Nicolino Noche, excepto un día. hincha de San Lorenzo, ¿no? Mendocino, hincha de San Lorenzo. Ojo, como pero corresponde. hago la siguiente aclaración. Hay que esquivar los golpes hasta que nos toque pelear con Paul Fuji. Claro, Voy a tomar ese. Ahí se lo porque- pone, ahí se lo pone knockout. exactamente. Voy a o se lo tomar hace abandonar, ese, como hizo ese Nicolino. guante, Pablo, y le tengo que hacer una pregunta a Peje. Y después vamos a pasar por a la canción y vamos a hacer luego el segundo bloque para meternos más en el Día del Militante y el hablar de la militancia hoy. Nos pasamos más a la actualidad. Pero antes le voy a hacer una pregunta al Peje. Alguna vez un delegado, que si no me equivoco de la Unión Informática, me comentó, estábamos en La Matanza, creo que era. Y me dice, lo que pasa es que la CGT, cuando se exilia Perón y la agarra Rucci da una estrategia, que es la CGT en pos de el regreso de Perón.
¿Podríamos decir que esa estrategia fue consensuada por todos los gremios confederados o fue más una visión de José Ignacio Rucci? Mirá, a ver, me parece que es al revés. El regreso de Perón era una necesidad incuestionable del pueblo argentino. El pueblo argentino se organiza a través de sus sindicatos, entre otras cosas, sus organizaciones libres del pueblo, y los sindicatos son parte de ello. Y los sindicatos que realmente reconocían la primacía de las necesidades populares por encima de las necesidades sectoriales, no tenían ninguna duda que el general tenía que volver a su patria. Y el más lúcido de sus dirigentes, que fue ese petizo de bigote que vos decías. Se dice hincha de San Lorenzo también. Mirá. Muy probablemente. Se dice. Muy Era probablemente. hincha de San Lorenzo. Hay fotos con el equipo de San Lorenzo de Rucci. Bueno, sí. Ya también las vi en otro tipo de... Vamos a poner en la cámara como corresponde nuestra afiliación. El más lúcido de su dirigente, como José Ignacio Rucci, puso al movimiento obrero organizado, no sé si a la vanguardia, pero en el centro de esa decisión que el pueblo argentino ya había tomado previamente. Yo creo que ese es el mérito de un dirigente, ¿no? Saber interpretar las necesidades reales de su pueblo y en el marco de una central. Perdón, me Sí. pongo en abogado del diablo. Dígame. La pregunta es, si esa es una decisión del pueblo argentino, que Rucci la ve, la toma y la lleva a cabo. Sí. Rucci agarra la CGT en el 70, más o menos. Ujú. Hay 15 años para atrás. ¿Y vos me decís ¿Vos qué decís que pasó? el pueblo argentino tomó la decisión en el 70? No, el pueblo argentino creo que fue elaborando esa decisión a partir de la necesidad de una conducción estratégica. Esa conducción estratégica se demostró en estos famosos 18 años que hablábamos hace un ratito, que era imposible de reemplazar. Que era imposible de reemplazar y que al mismo tiempo la nación no tenía destino sin una conducción estratégica y el pueblo como parte fundamental de la nación necesitó esa conducción. Y por eso creo que hablaba de la lucidez de los dirigentes que lo saben interpretar. Otros dirigentes populares por ahí no fueron tan lúcidos. Por ahí pensaron que era posible transitar, De sencillar hasta que aclare. Algo por el estilo. ejemplo, transitar un periodo de la historia muy complicado, tratando de sostener ciertas cuestiones. Por eso hablaba de una cosa son las necesidades sectoriales o particulares de ciertas organizaciones y otra cosa es la interpretación de las necesidades populares en su conjunto. Y por eso hablaba de la lucidez de Rucci, digamos. O sea, cuando el tipo dice, mira, todos necesitamos que el general esté acá, decidiendo, conduciendo, y nosotros vamos a poner todo lo que haga falta para que eso se dé. Bueno, fue un largo tiempo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un nivel de organización, con una organización de la militancia, digamos que después por ahí podemos abundar un poco más de esto, ¿no? Pero una militancia que fue eminentemente política, pero que no queda circunscrita exclusivamente a las agrupaciones políticas. Hay una militancia sindical que fue el nervio fundamental para que la vuelta de Perón se pudiera dar. Eso creo La que es un huelga dato Lisandro histórico. de la Torre, podemos tomar un Por ejemplo. ejemplo, como tantos otros. Rucci presente en esa huelga, ¿no? Claro, En En esa esa toma. huelga está muy presente también Sebastián Borro totalmente. y está muy presente también, con un carguito menos, porque era un joven militante, Saúl Ubaldini. Claro. Que era de Mataderos él. ¿Cómo? Bueno, es criado en Mataderos, Ubaldini, me parece. Saúl Edolver. Un tipo que se llamaba Edolver estaba destinado a luchar. Eso es así. Hace poquito se cumplió, ¿no? Paz, pan y trabajo. Claro. Claro, la primera marcha del gobierno de la dictadura de Viola. 10.000 personas ahí en Liniers. Todo coraje. Todo coraje. Todo coraje. ¿Qué edad tenías ahí, Peje? Y yo soy de 64. Sacando números soy un desastre, pero Y era bastante 15, pibe. 16. Sí, era bastante pibe. ¿No estuviste ahí, o sí? No. Con 15 años yo todavía estaba en el secundario de la dictadura. Claro.
Por eso me acordaba de los autores, Maistegui, Sábato, todos esos tipos. Yo Claro. no tuve educación democrática, tenía formación Sí, cívica. claro, ya habían puesto... Me acuerdo que tenía una profesora que nos leía, vos fíjate, los materiales. Uno a veces habla de la mediocridad de los tiempos actuales y la mediocridad parece una religión acá. Nos leía en el secundario, en la dictadura, en la materia de formación cívica, nos leía capítulos de la revista Selecciones de Ray de Diest. O sea, no se puede ser más cipayo, no se puede ser más tilingo, digamos. Y la verdad que, imagínate, uno con 14 o 15 años no era ninguna, y yo menos, no era ningún lúcido. Pero a mí yo no podía creer que nos dieran formación cívica con una revistita, ¿viste? Que era muy popular, digamos, porque aparecía en todos lados, digamos, era una cosa muy leída, Sí. era una cuestión de un invento yanqui, digamos, de condensación de ciertos libros que te daban un resumen, unas vanguardistas los yanquis, un resumen de ciertos libros y aparecían revistas mensuales y yo no podía creer que nos estuvieran educando políticamente en ese marco, digamos. Ahí uno empezó a aprender, si yo no lo sabía ya, que la dictadura era una máquina de estupidizar a la gente, digamos, ¿no? Mientras, Pablo, en ese momento tenías la sudestada, ¿puede ser? ¿Es esa época? ¿Cómo? ¿Tenías sudestada en esa época? En esos años, Sí. 77, 78. la editorial Subestada es desde el 65 hasta el 71. Claro. 65, 71. Y ahí están personajes fundamentales del pensamiento nacional editados en esa editorial que le dirigían Ortega Peña y Duhalde, pero en el cual publicaban libros, por ejemplo, del padre Leonardo Castellani. Con tu glorioso libro Conversaciones con el padre Castellani. No, eso llegó después. Ya vamos a llegar. Decíamos ayer, se llamaba el libro de Castellani. También estaba libros de Enrique Osés, libros de José María Rosa, libros de Abelardo Ramos, libros de Alfredo Carlino, de Luis Alberto Murray, de Fermín Chávez, es decir, en los más amplios aspectos del movimiento nacional intelectual se editaban en esa editorial. Pero eso me lleva también otra vez al 17 de noviembre, porque ahí no vino solo Perón en ese avión. Claro. Viajó la selección nacional, pero la selección nacional de veras. Ahí estaba José María Rosa, Pepe. ahí estaba Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde, sí. Ahí estaba también la modelo top del momento, Chunchuna Villafañe. Por Dios. Ahí estaba Qué también mujer preciosa. la actriz más exitosa del momento, Marilina Ross. Ahí estaba también el mejor neurocirujano del momento, Raúl Matera. Ahí estaba también el médico que hizo el primer trasplante de corazón en la Argentina, en la clínica Modelo de Lanús, el doctor Miguel Bellici. Es decir, había un montón de personajes. Ahí estaba el padre Mujica y el padre Bernaza. ¿Castiñera de Dios estaba? Ahí estaba José María Castiñera de Dios. Es decir, lo mejor del pensamiento nacional en libros, pero también en deportes, en arte, en las modelos. Las modelos que crean después un sindicato de modelos, la Asociación de Modelos Argentinos, que la canta Pedro y Pablo. Sí, sí. Que la preside, por supuesto, Chunchuna Villafañe. Claro, ella había tenido maestros de lujo, porque ella era sobrina de César Marcos, importantísimo dirigente de la Resistencia. Y cuando ella volvía del colegio se encontraba en su casa charlando a César Marcos con Arturo Jaureche. Y claro, Me hacía la tarea, digamos. con solo parar la oreja, Claro. pocos han tenido... 12 de noviembre, Día del Pensamiento Nacional, conmemoración a 13 de Jauretche. noviembre. 13 de noviembre. Pero bueno, en ese avión estaba reconocido que venía todo el mundo. Ojo, y gente que no era peronista. Ahí también viajó Marta Lynch, Claro. en una de sus distintas volteretas, ¿no? Pero bueno, también hubo amplitud, por supuesto, había militantes, había dirigentes sindicales, no el más importante que estaba abajo, ya con su paraguas para recibirlo a Perón. Eso que contás me parece que es muy interesante porque la historia lo que tiene es que es una colección, digamos, de hechos que necesariamente tienen que ser interpretados, ¿no? Sí. Entonces,
hay una historia como disciplina, como digamos, una continuidad de hechos a interpretar, y también hay una memoria, que es la interpretación que se hace sobre esa historia, y que para los pueblos es tan importante como la historia misma, digamos, ¿no? Entonces, hoy hablábamos del Día de la Militancia. A partir de la llegada de Perón se empieza a hacer toda una... y esto del avión me lo hizo traer a la memoria, ¿no? Todo el conjunto de gente que inclusive muchos, sin ser peronistas, sabían que estaban protagonizando un hecho histórico, digamos, mientras la historia se estaba desarrollando. A nosotros, los que venimos después, nos quedó mucho más cerca la memoria que la historia, digamos. Sobre todo porque yo, que me crié en una dictadura, como joven, ¿no? Digamos, en ese momento, imagínate, si estábamos leyendo las elecciones de Reyes Díguez, ¿qué íbamos a saber? ¿O dónde íbamos a leer? ¿Dónde íbamos a aprender los datos históricos? Y sin embargo, uno va empezando a formarse en base al tema de la memoria. Y la memoria tiene este tipo de cuestiones, digamos, que son construcciones que uno hace sobre hechos históricos que siempre los hace desde el presente. Y justamente el Día de la Militancia lo que ha tenido, digamos, es una suerte de conformación en la memoria donde, bueno, como se hace desde el presente, se toman determinados sectores como más determinantes que otros, digamos. Y eso es un tema que me parece que es interesante abordar, porque justamente la grandeza histórica del general Perón no se contrapone con el trabajo en la memoria que hoy hacemos todos, de cada uno desde su lugar. Cada uno desde su lugar, y hubo alguien, claro, hoy no tenía la cámara para filmarlo, ni para dirigirlo, pero que era un director de cine, y quiso terminar la película lo más alto que se puede, como terminan las películas. Se llamaba Hugo del Carril. Venía también en ese avión, y cuando ese avión aterrizó, rompió su reloj para parar el tiempo. Hablábamos de los 18 años. Claro, lástima que la vida no es una película y después la historia siguió, pero era como para que terminara, no con esa escena. Cuando terminan las películas está la escena final, casi final, que es esa, y después una serie de imágenes en los títulos. Y esas imágenes también estuvieron ese día, porque no fueron el 17 de noviembre, sino el 18. Claro. Cuando se pudo por fin ir a Gaspar Campos. A reencontrarse. A reencontrarse, y para varias generaciones, entre ellas las que yo integro, por primera vez pudimos ver a Perón directamente. No saliendo al balcón, que no había balcón, sino saliendo a la ventana de Gaspar Campos. Y ahí también estaban los grupos más diversos. Y había seguramente un joven que yo no lo vi, ni sabía que existía ese día, pero que se hizo famoso trágicamente pocos días después. Un estudiante del Nacional Buenos Aires, Ramón Cesaris, de la Juventud Peronista, que fue asesinado pocos días después, en diciembre, en un homenaje que se hizo allá en frente de la pizzería La Rueda. Y en ese, ya Perón en la Argentina, pero la dictadura de Lanús gobernando, ese estudiante fue asesinado por alguien que le tiró con un gas y lo mató. Y se llamaba Ramón Cesaris. Y da una paradoja, ¿no?, que yo la rescato en mi libro sobre la JP. Es decir, el peronismo es el movimiento obrero, es la columna vertebral. Y el primer mártir, Darwin Passaponti, también es un estudiante del Colegio Mariano Acosta. Y el último mártir del regreso de Perón, después ya es otra historia, es Ramón Cesaris, un estudiante del Nacional Buenos Aires, ¿no? Y bueno, esta historia tan compleja y tan plural, y me parece muy bien lo que vos decís, el retorno es un amalgamiento de cosas, y hoy tiene que hacer lo mismo, desde el recuerdo, porque no se puede fragmentar. La historia argentina, toda la historia, pero la Argentina también, es mucho más rica que los fragmentos. Claro, el todo es mayor que la suma de las partes, dijo claro. Alguien. Por ahí un hincha de San Lorenzo también. Claro, el Papa Francisco. Sí, señor. Uno de sus 4 principios.
Qué cosa interesante eso, ¿no? El tema del fútbol como cosa cultural en la Argentina, decía Francisco. ¿Te cuento la pequeña anécdota del por qué soy hincha de Atlanta? Y con eso nos Y vamos con a la eso canción. vamos a la pausa. Mi abuelo vivía en la calle Muñecas, en Villa Crespo, Claro que sí. pero él era asturiano. ¿Muñecas es paralela a Juan B. Justo o...? La corta, Juan B. La Justo. corta Juan B. Justo. Y en Villa Crespo y en Chacarita, que medio se mezclaban, había dos clubes, porque tenían la cancha uno al lado de otro. Uno era Atlanta y otro Chacarita. Chacarita tenía los colores rojo, blanco y negro, Sí. pero Atlanta azul y amarillo. ¿Y qué colores eran para mi abuelo ese azul y amarillo? Los colores del escudo de Asturias. Entonces, por ser asturiano, se Agarró hizo por hincha de ahí. Se hizo hincha de Atlanta Atlanta. y su descendencia sigue también ahí bohemia. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a escuchar una canción y nuestra consigna de siempre. Gobernó Juan Manuel de Rosas más de 20 años la provincia de Buenos Aires y ningún distrito lleva su nombre. Memoria, verdad y justicia también para Rosas. Peronistas, peronistas, en esta hora del retorno con fervor, reafirmemos nuestra fe justicialista, por la patria, por el pueblo y por Perón. Peronismo, peronismo, el peronismo es solución de la nación. Peronismo sin Perón no es peronismo, es Perón la verdadera solución. No hay solución sin Juan Perón, la solución es el regreso de Perón. Perón, Perón, viva Perón, con tu retorno salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón, viva Perón, con tu regreso nos darás liberación. Peronistas, peronistas, nuestro deber es enrolarnos con fervor en la férrea gran legión justicialista de soldados de la causa de Perón. Peronistas, peronistas, siempre adelante sin desmayo y con valor. Adelante que ya el triunfo está a la vista y muy pronto lo tendremos a Perón. Todo por la vuelta de Perón. No hay solución sin Juan Perón. La solución es el regreso de Perón. Perón, Perón, viva Perón. Con tu retorno salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón, viva Perón, con tu regreso nos darás liberación. ¡Viva nuestra liberación! Peronistas, peronistas, en esta hora del retorno con fervor, reafirmemos nuestra fe justicialista, por la patria, por el pueblo y por Perón. Peronismo, peronismo, el peronismo es solución de la nación. Peronismo sin Perón no es peronismo, es Perón la verdadera solución. No hay solución sin Juan Perón, la solución es el regreso de Perón. Perón, Perón, viva Perón, con tu retorno salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón, viva Perón, con tu regreso nos darás liberación. Peronistas, peronistas, nuestro deber es enrolarnos con fervor en la férrea gran legión justicialista de soldados de la causa de Perón. Peronistas,
Peronistas, siempre adelante sin desmayo y con valor. Adelante que ya el triunfo está a la vista y muy pronto lo tendremos a Perón. Hacemos todo por la vuelta del Perón. No hay solución sin Juan Perón. La solución es el regreso de Perón. Perón, Perón, viva Perón. Con tu retorno salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón, viva Perón, con tu regreso nos darás liberación. ¡Viva nuestra liberación! Peronistas, peronistas. ¿Volvimos? Luego de haber escuchado la marcha del retorno, tenemos que dar un cierre y siempre tiene que ser para futuro. Quería leer un poema que se llama El militante de Coco Zurra, pero quisiera hacer una reflexión y después que nuestros dos grandes invitados de hoy digan unas palabras al futuro, hacia el militante. A mí, bueno, los compañeros siempre nos enseñan que esa juventud peronista que se inicia post derrocamiento del 55, la inician aquellos niños que habían mamado ser los únicos privilegiados. Llámese Alberto Brito Lima, llámese el Gallego Álvarez, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos mismos niños que hicieron la juventud peronista, a mí me dicen que el 17 de noviembre de 1972 ganaron, que fue un triunfo. Que la militancia ganó porque volvió Perón. ¿Qué le podemos decir hoy a esos jóvenes y a todo militante que por ahí ven muy lejana una victoria? ¿Qué le podemos decir hoy teniendo esa reflexión histórica de que hay una generación que haciendo militancia ganó porque volvió Perón? ¿Cómo lo podemos llevar a hoy? ¿Cuál sería una victoria hoy? Por un lado, retomando un poco lo que decías vos antes, no ganó la juventud, ganó también la juventud. Claro. Ganamos todos los que estuvimos en esos 18 años de lucha y muchos no estaban o estaban en nuestro recuerdo porque habían sido asesinados, fusilados, muchos con el dolor, muchos habían sido torturados, pero ganó el pueblo argentino con sus sindicatos y antes de los sindicatos con los mismos obreros en la fábrica, porque también la fábrica antes de llegar al sindicato ya era un lugar de resistencia en lo cotidiano, con hombres muy valiosos. Antes conté la defección de Bandor, pero Bandor fue un gran dirigente sindical y además fue un gran dirigente sindical en Philips, el Lobo Bandor, que le decía el Lobo porque una compañera a la cual él le andaba atrás usaba una pañoleta roja y por eso decían que el Lobo andaba atrás de Caperucita Roja. Claro. No, Cuento bueno. esa historia, pues yo trabajé en Philips y me la contaron. Pero bueno, estaba el movimiento obrero, estaban los profesionales, estaba esa convocatoria de Perón en el año 65 cuando dice necesitamos materia gris, necesitamos gente que piense, los mejores médicos, los mejores científicos, como él había tratado de hacerlo entre el 45 y el 55, lo que se llamaba el avión a chorro, en aquel momento solamente lo tenían 3 países, Estados Unidos, Rusia y la Argentina con el pulqui. Bueno, a eso hay que sumar todos los demás sectores. ¿Qué le decimos a los jóvenes ahora? Bueno, que no fue fácil, que hay que trabajar, que hay que meditar, que hay que vivir, que hay que disfrutar, que hay que reflexionar y que los que consiguieron el retorno de Perón a lo largo de 18 años no fueron geniales, no fueron excepcionales, fueron gente común. Fuimos gente común, que cada cual hacía lo que podía, en su barrio, en su club, en su casa, en su familia. Algunos veníamos de familia peronista,
otros tenían el gran mérito que por no venir de familia peronista, igual fueron descendiendo del peronismo y se sumaron. Y bueno, ¿qué es lo que posibilitó también en gran medida que eso surgiera con éxito? Y bueno, que teníamos un conductor, y un conductor que era la esperanza. Es decir, cuando uno rescataba a Rosas en aquel tiempo, no era un rosista pensando que se iba a volver el gobierno de Rosas. Claro. Pensaba uno que Perón era la continuación de lo que había sido San Martín, lo que había sido Rego, lo que había sido Rosas. Pero la esperanza seguía siendo Perón. Con conductor, con auxiliares de la conducción, con predicadores. Me permitiría agregar una cosita muy personal, pero que en rigor también significa algo más global. En 1951, cuando da las clases de la comunidad de conducción política, para los dirigentes sindicales son esas clases, Perón dice en algún momento que pasó los años, nuestros jóvenes van a llenar los anaqueles con los libros de nuestra doctrina. Bueno, yo escribí una gotita de agua de esos libros. Es decir, con mis 54 libros hice una gotita de agua cumpliendo con lo que nos había pedido Perón para los que íbamos a estudiar con la educación gratuita en la universidad que puso él. Y precisamente el 11, es decir, el martes próximo, vamos a presentar uno de mis libros en la casa de Perón, en Gaspar Campo. Lo digo porque es una alegría no solo personal, es decir, van a estar todos los que estuvimos en el recuerdo, al menos aquel 18 de noviembre, porque no fue el 17, sino el día siguiente que pudimos ir a Gaspar Campo. Y bueno, ahora que esa casa ha sido recuperada, vamos a presentar el libro ahí. Y no es una cosa, no es un triunfo personal mío, es un triunfo de todos los compañeros y fundamentalmente de los que no están, de los que dieron su vida, de los que dieron su dolor, de los que nos fueron enseñando a lo largo de la historia y lo que nos convoca a la modestia, ¿no? La historia no empezó con nosotros, no termina con nosotros, hay otros jóvenes y son los que van a recorrer la historia y ojo, el peronismo siempre ganó con los jóvenes. En el 45, en la resistencia del 55, en el 65, en el 73. Lo que fueron variando fueron los jóvenes, no fueron siempre los mismos jóvenes. Bueno, otra vez estamos en la misma. Siempre se gana con los jóvenes. Lo vio Perón y lo vio con Jauretche. Bueno, a esos jóvenes hay que convocarlos, a esos jóvenes hay que convencerlos. A esos jóvenes hay que invitarlos a que vengan para ese lado, no necesariamente para nuestro partido, ni mucho menos, para que jueguen dentro de ese 85%. Del lado de la patria. Del lado de la patria. ¿Y la patria qué es? Lo que decía Coco, ¿no? La patria son los compatriotas. Antes de los hombres y las mujeres existían ríos, existían montañas, existía llanura, no existía historia. Y no existía patria. La patria nace cuando hay hombres y mujeres que viven en este territorio. En su momento los querandíes en esta zona. Ahora los que nos vemos acá y somos vecinos. Pero solamente hay patria cuando hay hombres y mujeres. Y la patria son los compatriotas. Gracias, Pablo. Muchas ¿Qué gracias. decir después de lo de Pablo, no? O sea, ¿Te mató? no, estaba pensando, mientras lo escuchaba a él, que la vida es un continuo de historias y derrotas. Y a nosotros como campo popular y específicamente como movimiento obrero nos toca atravesar una época de derrotas y no me refiero exclusivamente a las derrotas políticas electorales, sino a las derrotas sociales. Venimos o estamos enfrentándonos a un proyecto de reforma laboral que independientemente de las pretensiones o las discusiones o los pretextos técnicos que se quieran, las mentiras que se quieren llevar adelante, porque parecería ser que abominar los derechos laborales es lo que generaría más trabajo en la verba oficial. Lo que nosotros estamos convencidos es que este tipo de proyectos va en contra del movimiento obrero y lo que busca es su literal destrucción. Y a nosotros no solamente nos interesa defender
al movimiento obrero organizado en su conjunto, sino también pensamos que es una parte importantísima de esta cuestión que llamamos patria, digamos, donde el movimiento obrero está llamado a ser protagonista de su defensa, y justamente en una época de derrota como esta, nosotros seguimos pensando que este tiempo, mediante la mejora de nuestras organizaciones, mediante la toma de conciencia de sus compañeros, de sus cuadros, de sus militantes, de los afiliados, de todo aquel que se sienta con orgullo de ser argentino, este tiempo va a pasar. Va a pasar. Lo que sucede, creo que lo escribí hace poquito, digamos, que volvió una época donde ser peronista dejó de ser gratuito. Volvió una época donde cualquiera podía ser peronista como se le ocurría. Y entonces hay mucha gente por ahí, anda haciendo gala de peronismo, abominando las organizaciones sindicales, por ejemplo. Y la verdad es que en este momento de derrota es cuando más que nunca hay que tratar de afirmarse en las cosas y en los organismos que nos mantienen erguidos. Seguimos siendo la columna vertebral del movimiento nacional. Seguimos siendo imprescindibles, y por eso seguramente muchos jóvenes que hoy por hoy no saben para dónde agarrar, en algún momento se van a apoyar en esta columna que son los trabajadores, que somos lo que realmente nos interesa, poder mirar para adelante a los que vienen y poder darles un testimonio, un camino a recorrer que siempre es el mismo, es el de defender los intereses nacionales, con Rosa, con Perón y con los que vengan. Porque en realidad a nosotros un gobierno no nos interesa como otra cosa que como un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y recién vamos a poder decir que vamos a salir de una etapa de derrota y entrar en una de victoria el día que no tengamos un pobre más en Argentina, y donde tengamos una patria que tenga una patria grande. Potencia, exactamente, una potencia con nuestras tres banderas como norte indiscutido. Bueno, compañeros, damos fin a nuestro episodio número 3 por el Día del Militante Peronista. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos dentro de 15 días. 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista. Es ahora.